Hola, amada familia y amigos. Espero que estén bien, sobre todo con salud en sus hogares, con sus familias, protegiéndose de esta pandemia que pues esperemos que y roguémosle a Dios que pronto pase. Como dice su palabra, todo tiene un tiempo y esperemos pues que este tiempo pase y nos quede como una gran lección de humanidad, de cuidado, de amor y que pues nos haya traído más cerca de Dios. Pues esta noche yo les quiero compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, que realmente es muy poderoso y espero que le sirva a muchas personas. Mi testimonio. Digo que es poderoso no porque lo que yo he hecho en realidad, porque en verdad ha habido situaciones muy difíciles que humanamente yo no los pude resolver en mi vida. Y si no hubiese tenido yo la presencia de Dios en mi vida para poder entender, aprender, mejorar y sanarme a la final. Hace muchos años yo fui diagnosticada, exactamente hace 11 años fui diagnosticada con trastorno bipolar afectivo, que es una enfermedad muy horrible, desastrosa, y que en donde uno tiene síntomas de mucha depresión, una depresión mucho más fuerte que la crónica, y también tiene síntomas de ansiedad hasta el punto de que a uno le lleva a perder totalmente el control. Entonces fui diagnosticada con esta enfermedad y mi vida totalmente cambió, pero también aprendí muchas cosas a través de esta enfermedad. Quisiera empezar haciendo una reseña de cómo es que llegué allí. Bueno, yo crecí en un hogar muy disfuncional. Mi padre era alcohólico y mi madre ya tenía depresión crónica, pero en ese tiempo nosotros no sabíamos, solo, le veíamos que era muy callada, muy introvertida, muy codependiente a mi padre, no tenía su propia vida. Entonces, síntomas que con el tiempo luego descubrimos que habían sido síntomas de depresión, luego de que a mí me diagnosticaron. Entonces fue un ambiente muy inestable, había mucha inseguridad. Mi padre, él cuando estaba ebrio tenía una personalidad muy amorosa, muy afectivo, muy generoso, pero cuando él estaba sobrio, cambiaba su personalidad totalmente, era una persona muy amargada, muy irática y hasta el punto de ser violento con mi madre, con nosotros. Entonces fue muy difícil, la verdad, mi infancia y la vida que teníamos con mis familiares en la casa. Su punto de violencia llegó al extremo de que una vez él llegó a la casa, muy ebrio, era un fin de semana, en la mañana. Recuerdo que mi abuelita estaba en la casa, una prima también adolescente de 12 años, mi madre y 4 de mis hermanos. La mayor tenía 10, yo tenía 7 y el menor tenía 5 añitos. Entonces todo normal, todos tranquilos, jugando, mi abuelita peinándome en la sala, recuerdo, y todo bien hasta que pues un buen día, vivíamos un terrible día, mi padre llega, él era policía, y de pronto empieza a disparar por toda la casa. Esa experiencia fue horrible, traumática, literal. Entonces todos corrimos para precautelar nuestras vidas, a escondernos, a salir al patio, a correr a la calle. Fue horrible. Terminó descargando todas las balas y fue a recargar más. Hasta ese punto llegó la violencia en mi hogar por causa del alcoholismo de mi padre, que es una enfermedad, como yo lo había hablado anteriormente, ¿no? Es una enfermedad, ahora ya no le culpo, ahora entiendo. Él estuvo muy enfermito también.
porque mi abuelito también era alcohólico, entonces eso ya viene en cadena de generación en generación, lamentablemente, ¿no? Como muchas enfermedades y muchos males que sufrimos los seres humanos. Y por eso es bueno educarnos y por eso es que estoy yo compartiendo mi testimonio para que les sirva, ¿no? Y podamos entendernos mejor y ayudarnos y mejorar. Entonces resulta que pues ese día fue terrible, gracias a Dios. O sea, tiró las balas por todos los cuartos, la cocina y todo, pero no acertó a ninguno de nosotros y no sufrimos ningún daño físico y tampoco perdimos nuestras vidas en ese día. Eso fue por la gracia de Dios, la verdad. Pero no nos quitó la vida, no me hirió a mí físicamente, pero desde ese día se quebró mi espíritu de paz, de inocencia, de amor del mundo en el que yo vivía. Desde ahí empezaron mis miedos, mis inseguridades, mi inestabilidad. O sea, mi mundo seguro se acabó porque yo pensé, si es que mis padres, que se supone que me tienen que amar y proteger, uno de ellos hace esto, entonces desde ahí empezaron mis temores. Y fue muy difícil, la verdad, superarlos. Ha sido un largo camino. Esto estoy hablando cuando yo tenía 7 años. Y pues ahora ya tengo 42 años. A mucha honra. Y para la gloria de Dios. Bueno, entonces, desde ahí empecé ya a sufrir de ansiedad, obviamente, de miedos, a sufrir pesadillas, o sea, con este trauma, ¿no? Fue muy difícil, la verdad. Este ambiente inestable en mi hogar creó en mí una personalidad muy inestable emocionalmente, ¿no? A veces estaba muy feliz, a veces estaba muy triste, a veces quería hablar a 1000 por hora, a veces no quería decir nada porque tenía miedo de que uno de niño, cuando crece en un ambiente inestable, violento, piensa que la culpa es de uno y piensa que tal vez porque dije esto, tal vez porque pregunté esto, tal vez porque pedí esto, entonces uno como niño simplemente empieza a callar, empieza a guardarse todos los sentimientos adentro, en la mentecita pequeña de uno y entonces uno empieza a confundirse mucho ahí, ¿no? O sea, empiezan a desarrollarse nuestras inseguridades en nuestra personalidad. Entonces así fue como crecí y nada, pues las cosas simplemente con las enfermedades de mis padres pues solamente iban empeorando de mal a peor, valga la redundancia. Entonces, bueno, hasta cuando en mi adolescencia, cuando tenía 13 años, pues mi padre se fue de la casa y pues fue un golpe también duro para mí y simplemente estas experiencias ahondaron ya todos estos problemas emocionales y psicológicos que ya cargaba, ¿no? Desde mi niñez. Entonces fue muy difícil, la verdad, fueron tiempos muy duros. Pero la gracia de Dios siempre estuvo presente. De alguna u otra manera, mi madre pudo sacarnos adelante con mucho trabajo, mucho sacrificio, lo cual le estoy muy agradecida. A pesar de que ella tenía sus problemas, pero la gracia de Dios la cubrió y en los momentos más difíciles nos pudo sacar adelante. Entonces pasaron así el tiempo y hasta que cuando tuve 19 años llegué a trabajar en una fundación cristiana de unos misioneros canadienses. Entonces ahí ellos me empezaron a enseñar quién era realmente Jesús y me atrajo mucho, sobre todo por el testimonio de sus vidas, que eran unas personas que desinteresadamente habían venido de su país a ayudar a los niños huérfanos de una ciudad muy pobre aquí en Ecuador, en donde yo trabajaba. Entonces esto me ayudó mucho, empezó como a dar sentido a mi vida, a aclarar muchas cosas, a ayudarme con ese dolor, odio, resentimiento que yo tenía en mi corazón. Pero entendí también que tenía mucho trabajo por hacer. Entonces empecé perdonando a mi padre
por todo lo que había pasado y perdonando a muchas personas que me habían hecho daño. Entonces desde ahí empezó, o sea, el proceso de mi recuperación emocional, física, ¿no?, que yo tenía. Entonces esto pasó y en este lugar conocí al que ahora es mi esposo. Y pues nos enamoramos, era el hijo de estas personas, de estos misioneros que ahora son mis suegros, son mi familia, la familia Alan. Entonces empezamos a salir y nos enamoramos y todo estaba bien hasta que él tuvo que regresar a su país, Canadá, al año de estar saliendo, ¿no? Y bueno, entonces pues ahí como que afectó un poco mis emociones y mis inestabilidades y tomé una decisión inmadura y apresurada y decidí pues yo irme a España. Y pues ahí cuando sufrí mi primera crisis. Ahí me dio mucha depresión, ansiedades, hasta el punto que caí en manía, o sea, que totalmente perdí el control y tuve que ser internada en un psiquiátrico, en el cual pasé un mes. Fue horrible a mis 19 añitos estar en un psiquiátrico, pensar que tal vez nunca iba a salir de ahí. En este lugar intenté suicidarme con unas tijeras de este hospital. Las enfermeras me encontraron a tiempo y me pudieron rescatar. Entonces fue muy, muy, muy difícil, muy, muy duro estas experiencias. Pero bueno, a la final, al año, o sea, mejor dicho, ahí pasé simplemente, me parece que pasé unos 4 meses, porque me puse mal, ¿no? Entonces mis primitas con las que vivía por allá en España me ayudaron a regresar a mi casa en Ecuador y al año que estábamos, pues que yo había regresado acá, regresó y pues nos casamos y pues ahí fue un tiempo muy bonito. Los 3 primeros años de nuestro matrimonio en Ecuador fue muy bonito, su cariño, su amor en realidad me ayudó a superar muchos miedos, pero no fue fácil para él también porque obviamente yo ya venía quebrada, muy desestabilizada emocionalmente, entonces fue duro, pero a la vez fue bonito unirnos. Pero esto pues no duró mucho tiempo porque a la final tuvimos que mudarnos de regreso a su país, a Canadá, y al mes de estar ahí por qué sé yo, por la presión, por la situación que era difícil empezar en un nuevo país, pues otra vez recaí, me empezó a dar depresiones, ansiedades muy fuertes y volví a recaer en este tiempo no fui al psiquiátrico, ahí oraron por mí y me estabilicé. Y pues bueno, pasamos ahí un tiempo hasta después de unos 5 años, me empecé a sentir mal otra vez y ahí sí fui a parar al psiquiátrico allá en Canadá y fue donde me diagnosticaron con esta terrible enfermedad que es la trastorno bipolar afectivo, porque afecta mucho a las emociones. Entonces ahí ya me dieron el tratamiento y pues eran unos tratamientos muy fuertes que me hacían dormir hasta 12 horas al día, pero bueno, fue muy difícil la verdad, sobre todo para mi esposo, yo creo que para los dos, porque para mí tener esos síntomas, para él verme así, tan enferma, fue difícil, que tuvimos que decidir regresarnos a Ecuador, donde en ese tiempo estaban nuestras familias. Entonces regresamos acá al país y con el tratamiento, y sí tengo que ser honesta, al principio, después del año le dejé y a los 3 meses otra vez recaí, volví otra vez al psiquiatra y bueno, entre esas estábamos, yo estaba mucho orando, leyendo la palabra de Dios para encontrar, para darme cuenta qué es lo que tenía que hacer. Estaba estudiando, aprendiendo a mejorar mi personalidad. Pero bueno, a la final ya llegamos acá al Ecuador y
pasaron 9 años así, yo con tratamientos fuertes, entre psiquiatras, con psicólogos, con terapias de psicólogos y todo eso, ¿no? Entonces la verdad fue muy difícil. Hasta que un día, un bendecido día, una primita que también es creyente, que ama a Jesús, me dice, oye, ¿por qué no dejas el tratamiento? Dice, digo, no, la verdad que a mí me dan síntomas y no puedo dejarlo. El doctor me ha dicho que no puedo dejarlo, que tengo que continuar, o sea, no puedo dejarlo así. Entonces me dice, porque mira, Jesús te puede sanar. Digo, yo creo que Jesús me puede sanar, pero no me siento lista. Entonces, o sea, y en realidad esa es la verdad, ¿no? Jesús nos puede sanar de todo, y de esta enfermedad también. Y hay un relato que les quisiera compartir así en resumen, porque ya veo que me estoy yendo mucho tiempo acá y quiero resumir, sino que es muy importante todo lo que les estoy diciendo, sobre todo para las personas que sufren de depresión, de ansiedad, porque eso es lo que yo sufría mucho. Entonces hay un relato en donde está, déjenme ver aquí en mis apuntes, está en Marcos 5:1. Bueno, Marcos 5:1 creo que está acá. Entonces, para resumirles, entonces ahí dice, y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y cuando él salió de la barca, se está refiriendo a Jesús, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas. O sea, una persona que estaba súper mal. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz le dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Entonces, y porque Jesús le decía al hombre, sal del hombre, espíritu inmundo. Él sabía la clase de espíritu que le estaba gobernando a este hombre que tenía problemas de la mente. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Legión. O sea, no era un solo espíritu inmundo, era muchos. O sea, ansiedad, depresión, miedo, ira, dolor. Fue una legión de espíritus malos, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no le enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdos paseando junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y vinieron a Jesús, y vieron al que había estado endemoniado, sentado vestido en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Entonces, o sea, ahí está claro, ¿no? Que Jesús, a través del ayuno, la oración, la relación que tiene con nuestro Padre, el poder que Dios le ha dado a Él para sanar, y nos ha dado también a sus hijos, Él pudo orar y ordenar que salgan todos esos espíritus por fe, ¿no? Y este hombre fue liberado de todos esos espíritus, de toda esa ansiedad, dolor, miedo, trauma, tantas cosas que ahora es muy común en nuestra sociedad, sobre todo en este tiempo que hay mucha incertidumbre, mucho temor de esta pandemia, de esta enfermedad. Uno sufre. Yo todavía, no digo que lo he superado totalmente, a veces todavía tengo
un poco de ansiedad, a veces tengo un poco más fuerte la ansiedad, la depresión, pero con los cuidados y con oración y ayuno, o sea, lo estoy superando. Sobre todo confiando, ¿no?, en Dios, y porque hay una escritura muy bonita también donde dice que nos basta la gracia, que solo la gracia de Dios es suficiente, porque el poder de Dios se fortalece en nuestra debilidad. Entonces, ya creyendo y teniendo fe, o sea, que es su fuerza, que es su paz, que nos da paz, y eso hace un cambio. Esos pensamientos positivos, poderosos en nuestra mente, hace un cambio, y en todo lo que nosotros nos enfoquemos y pensemos, eso se hace una realidad en nuestras vidas. Tiene mucho poder, la palabra tiene mucho poder, y por eso en estos tiempos difíciles les animo, queridos amigos y querida familia, a que nos enfoquemos en cosas positivas, palabras de edificación, de amor, de poder, porque hay muchas noticias negativas, demasiadas, y en realidad a la persona más fuerte le puede dar ansiedad y miedo, y no se diga a personas como yo, que tenemos esas debilidades. Entonces debemos tener mucho cuidado en lo que miramos, en lo que nos enfocamos, en lo que escuchamos. Hay muchas opciones. Dios nos ha dado esta vida para elegir. Está frente a nosotros la vida y la muerte. Elijamos la vida, elijamos la salud, elijamos la paz, elijamos la verdad, elijamos el amor, porque el amor cubre todo pecado, cubre todo miedo. Porque como hoy compartí en Facebook, Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, pero nos ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Si creemos y confiamos en Él y hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a estar libres de todos estos problemas y de toda enfermedad, porque Él ya murió en la cruz, y la palabra dice que por sus llagas somos sanos. Ya somos sanos, Él ya hizo el trabajo. Todo dolor, de toda ansiedad, de todo trauma, de toda adicción, de toda inmoralidad sexual, de todo engaño, hasta de la muerte nos puede liberar. Para Él nada es imposible. Entonces ese es mi mensaje que les quería compartir hoy, sobre todo este testimonio que para mí es tan poderoso. Y sí que para terminar de conversar acerca de esta experiencia que tuve con mi prima y unos familiares y amigos, personas que aman a Dios, que tienen mucha fe y creen en su palabra. Entonces empezamos a orar y ayunar. Y ella había estado ya ayunando con otras personas por 21 días, por la familia y por todo. Entonces vino y oró por mí, y una de estas noches, un hermoso día de abril, fue una noche, recuerdo, en su departamento, que oró por mí, y decidí creerle a Dios. Decidí creer todo lo que Él dice y lo que Él promete para mi vida, y todo el bienestar y la sanidad que Él quiere para mí. Entonces empecé a dejar de a poco el medicamento, confiando en Él, creyéndole, orando cuando me sentía débil, hasta el punto en que en mayo del 2018, hace 2 años, dejé completamente todo el medicamento por la gracia de Dios y para su gloria. Y fui a mi psiquiatra porque obviamente mi esposo estaba un poco preocupado, lógico. Y yo le había comentado que estaba dejando y que me sentía bien, que estaba trabajando para superar mis ansiedades y mis depresiones. Entonces me dijo que ya está bien, si es que yo tenía algún problema, que inmediatamente venga a verle si es que empezaba a tener síntomas. Pero yo en mi corazón, yo dije, no voy a volver, los voy a tener, pero si los tengo, yo voy a ponerlo en manos de Dios, porque yo estoy sana en su nombre. Y así lo hice. Volví a tener síntomas no tan fuertes, ansiedad en la noche, depresión en el día, pero cuando me despertaba las ansiedades, me ponía a orar y confiaba en Dios, y me daba la paz y me volvía a dormir. Cuando me daba depresión, yo ya había aprendido también en grupos que hay grupos de bipolares anónimos que a uno le enseñan acerca de la enfermedad y cómo superarlos. Entonces yo estaba yendo allá y había aprendido que
pues había que hacer mucho ejercicio, había que alimentarse a horas, hay que dormir 8 horas diarias, no hay que trasnocharse, no hay que tomar alcohol ni bebidas energizantes porque o como cafeína y té negro, todas esas cosas a uno como que le desestabiliza el ánimo, le puede subir y le puede bajar porque esa es nuestra enfermedad, o era la mía porque ya no me creo enferma, en el nombre de Dios me creo sana. Entonces empecé a cuidarme, empecé a ayuno también para poder manejar estos sentimientos débiles. El ayuno me da mucha fortaleza espiritual y me amo mucho, me cuido mucho y trato de llevar una vida más una rutina saludable y hacer lo que amo y también eso, hacer lo que amo y nada, pues simplemente pedirle a Dios fortaleza y perdonar a los que me ofenden para no llevar ninguna amargura en mi corazón, porque eso la verdad da mucha ansiedad. Entonces esto es lo que les quería compartir, querida familia y amigos. Espero que les sirva de ánimo, de fortaleza, pero sobre todo de fe en estos tiempos muy difíciles, para que sepan que para Dios nada es imposible y que no tengamos miedo, porque Él está con nosotros, Él nos lleva de la mano. Así mueran 1000 a un lado y 10,000 al otro lado, o sea, nadie nos va a tocar si ponemos la fe en Él y nos cuidamos y cuidamos de los nuestros y hacemos las cosas correctas. Entonces, nada, espero que sigan amándose, cuidándose, amando a su familia, soportándonos en estos tiempos que son difíciles, la verdad, de estar encerrados. A veces ya uno pierde la paciencia, pero cuídense mucho, traten de hacer lo que aman, de aprender lo que quisieran hacer, porque esto va a acabar pronto y vamos a tener que estar más fuertes, más preparados y con mucha más fuerza. Pues cuídense mucho, les quiero mucho, Dios les bendiga, besitos.